Como introducción a este video documental, hablaré sobre los tres procesos estructurales de la realidad de América Latina. Estos se relacionan entre sí e interactúan con el fin de poseer una estabilidad. El proceso político puede generar cambios en ámbitos como el económico y sociourbano, ya que el reto en América Latina se trata sobre evitar una crisis debido al bajo nivel de derechos brindados a los ciudadanos que el Estado debe garantizar. Es decir, directamente relacionado con la sociedad, su economía y el bienestar. Al referirnos sobre los retos políticos, se debe tener en cuenta la democracia, que es la forma de organizar el poder que se da por medio de elecciones competitivas, donde la decisión está en las manos de la ciudadanía, buscando que los elegidos garanticen, materialicen y hagan efectiva la realización de los derechos humanos en todas las esferas, política, civil y social, ligada principalmente a la búsqueda de libertad, justicia y progreso. Es importante mencionar que América Latina tiene casi la totalidad de los países con democracia electoral, pero la ciudadanía ha encontrado inconsistencias o déficits en el concepto que muestran los partidos políticos, produciéndose así una crisis de representación. La política debe proponer a la sociedad los objetivos y medios para alcanzarlos, pero si a lo largo del tiempo la sociedad ha percibido que el gobierno tiene una problemática en la toma de decisiones, pues se verá afectada la democracia y el bienestar de los ciudadanos. Más allá de esto, si no se cumplen aquellas políticas o leyes para una mejor calidad de vida o no perciben los déficits como desafíos, pues entonces todos los ámbitos, desde lo político hasta lo económico, se verá afectado porque no habrá una guía para actuar en pro del bienestar. Sin mencionar la gravedad del problema de seguridad pública, que afecta en general a la población y no se toman medidas para afrontarla. Se puede entender que América Latina está en una crisis de representación y también asociada a las repúblicas truncas. Esto conlleva que la situación económica de la ciudadanía sea cada vez más preocupante junto con la persistencia de la desigualdad. Después de la Revolución cubana, se generó temor en las clases dominantes de la sociedad capitalista. La preocupación ante una posible revolución socialista en Latinoamérica desencadenó un proceso en el cual se dieron varios golpes de Estado, empezando por Brasil para instaurar un golpe capitalista. Posteriormente, en 1973, se instaura en Chile la dictadura de Augusto Pinochet, después de la caída del presidente socialista Salvador Allende. Dicho proceso se comenzó a dar de la misma manera en países como Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, Guatemala, Paraguay, instaurando dictaduras militares en toda la región. El proceso económico en Latinoamérica va directamente relacionado con los procesos políticos y sociourbanos. Para comprender una de las razones por las cuales el proceso económico en la región latinoamericana ha avanzado lentamente con respecto a otras regiones, es necesario entender que durante la época de las dictaduras, la doctrina de seguridad nacional se rompió contacto con el mundo en un momento donde la ciencia y el conocimiento estaban avanzando muy rápidamente. Después de la época de las dictaduras militares en Latinoamérica, comienzan las democracias de los 80. Sin embargo, la población en general se llevó una gran decepción al encontrarse que las nuevas reformas económicas y políticas de las nuevas democracias no mejoraron su calidad de vida. El paso de las dictaduras a la democracia generó un cambio social muy grande también. Al igual que en lo político y lo económico, fue grande el desencanto de los ciudadanos latinoamericanos al ver que los cambios políticos después de las dictaduras no solo no habían mejorado su calidad de vida, sino que las cifras de desigualdad aumentaron durante las democracias de los 80, incluso más que cuando existían las dictaduras militares. Hoy en día, tales cifras siguen siendo muy altas, y a pesar de algunos países, como lo es Chile, por ejemplo, haber aumentado su riqueza, la desigualdad no disminuyó. Luego de pasar por dictaduras y luego por un proceso de democratización de la sociedad, empezaron a ocurrir fenómenos dentro de esta misma que fueron una contraposición a los sucesos vividos en el pasado. Por ejemplo, en Brasil gana Lula da Silva por primera vez un presidente de la clase obrera, mientras que en Chile gana por primera vez una mujer que fue Michelle Bachelet y en Bolivia gana Evo Morales, un líder indígena, cosa que quiebra con la hegemonía de los partidos tradicionales.
mujer. Entonces yo le decía, no, yo he sido presidenta porque era buena, no porque soy mujer, casi a pesar de ser mujer. La sociedad actual considera que el mejor sistema político es la democracia. Sin embargo, se encuentra descontenta con la calidad de esta, que ha sido muy afectada por la corrupción y por la falta de representación ciudadana en órganos del gobierno. Hay muchas trampas en las elecciones, hay muchos políticos elegidos por dedazo. Es muy buen sistema, nada más que faltaría aplicarlo. Gracias a Isabela y Ana. Yo voy a seguir con la identificación de los planteamientos de la doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional o DSN fue la estrategia militar global promovida por el gobierno de Estados Unidos en América Latina para contener la expansión del comunismo en la región durante la Guerra Fría. Esta doctrina se aplicó en las décadas de 1960 y 1970 con el auge de las dictaduras latinoamericanas. La visión contemporánea de seguridad nacional fue influenciada por la estrategia de los Estados Unidos de contención y la desconfianza entre las naciones, lo que se manifestó en confrontaciones armadas y intervencionismo en el tercer mundo. En América del Sur, la DSN surgió como una variante de la seguridad nacional que sostenía la idea que el control militar del Estado era necesario para garantizar la seguridad de la sociedad y el enemigo interno debía ser combatido. Esta doctrina fue la ideología militar contemporánea de mayor impacto político en la región, que se desarrolló por influencias externas, pero con variaciones en su manifestación particular en cada país. Además, se militarizó el concepto de seguridad y justificó el nuevo militarismo en América Latina, afectando a las instituciones y sociedades de la región, aunque de manera fragmentada. La doctrina de seguridad nacional se divide en 4 etapas: antecedentes, gestación, desarrollo y declinación. La primera etapa se relaciona con el militarismo suramericano del siglo XX, mientras que la segunda se caracteriza por la influencia política y militar de los Estados Unidos en América Latina. La tercera etapa comienza con la Revolución Cubana y el surgimiento de movimientos insurgentes en la región. Y la cuarta etapa comienza con el gobierno de Jimmy Carter y el cambio en la concepción estratégica de los Estados Unidos. Y ahora María Paulina va a seguir con la tercera pregunta. Con la llegada de la doctrina de seguridad nacional se ven impactados 3 aspectos fundamentales de Latinoamérica. Estos son el tema económico, el tema político y el tema sociourbano. En el ámbito político, una ventaja fue la concepción o la idea que se tenía de que a partir de la seguridad del Estado se garantizaría la seguridad de la sociedad. Esta doctrina tomó cuerpo alrededor de una serie de principios que llevaron a considerar como manifestaciones subversivas a la mayor parte de los problemas sociales, pudiendo pensar como una falencia que estas interpretaciones de los principios se vieran influenciados y propagados de manera diferente en los distintos lugares, causando variaciones en su aplicación. Podría considerarse como falencia el hecho de que la doctrina se justificó en el nuevo militarismo. Por una parte, no se limitó a las sociedades en donde solamente inició, sino que se propagó a otras sociedades de la región, incluyendo a las que no están dirigidas por militares. Asimismo, impactó altamente las instituciones y las sociedades que aplicaron totalmente la doctrina de seguridad nacional, por ejemplo, Brasil. Por otro lado, logró influenciar instituciones militares que solo se acogieron de manera fragmentada y conservaron la subordinación al poder, como Venezuela y Colombia. Un desafío que presentó la llegada de esta doctrina es el hecho de cambiar los roles y la estrategia de defensa, porque antes se debía defender la frontera en contra de los enemigos externos y ahora se debe proteger contra el enemigo interno, es decir, el comunismo en este caso. Hablando ahora un poco del ámbito económico, los países suramericanos son un poco más complejos debido a su ubicación geográfica y a que estos tienen una menor importancia estratégica. Por ello, son un poco más dependientes a países como Estados Unidos, que tienen algo más de poder. Las políticas norteamericanas hacia América Latina estuvieron determinadas por el tema de la inestabilidad regional.
Como un logro en este ámbito, la crisis del modelo de desarrollo económico latinoamericano y el fin de la tutela militar en Estados Unidos facilitaron todo el proceso de desmaterialización en los gobiernos. La prosperidad económica alejó aún más a los países subdesarrollados que basan su crecimiento más en la desregulación financiera internacional, que en su gran capacidad tecnológica y productiva. Esto se puede ver como una falencia en el tema del desarrollo económico. Por último, en el ámbito sociourbano se evidencia una falencia en donde se ignoran las necesidades básicas del desarrollo y las aspiraciones autónomas de cada nación. Esto genera el resurgimiento de conflictos de diferente índole, como étnicos, regionales, religiosos y regionalistas. Las amenazas de la seguridad también se perfilan como problemas sociales de orden transnacional. Como conclusión general, podemos evidenciar un gran desafío que impactaría los tres ámbitos anteriormente mencionados, porque se debe lograr contrarrestar las amenazas que aún subsisten, como son el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo, la violación de los derechos humanos, la desigualdad y la destrucción del medio ambiente. Puede concluirse que la realidad latinoamericana es el resultado de los procesos estructurales político, económico y sociourbano, los cuales se han desarrollado en un contexto histórico turbulento, desde los años de la conquista hasta hoy en día, pasando por hechos históricos como la doctrina de seguridad nacional y las dictaduras. Todo esto configura una realidad que actualmente ha logrado sobrellevar ciertos conflictos, pero al tiempo tiene falencias que mejorar.